Bien. Bueno, por ahora ya con los ejercicios anteriores finalizamos lo que es cantidad de movimiento y choques. En teoría, con lo que hemos hecho en clases, deberían poder hacer la guía. Igual, cualquier cosa pueden escribirme y una semana antes del parcial, o sea, una clase previa, la idea es darles un examen modelo para que los puedan resolver y además atender consultas, o sea, de dudas y así. Así que bueno, vayan haciendo las guías, viendo los ejercicios que hemos hecho en clase y nada, con eso pueden ir estudiando. Bueno, ahora vamos a pasar a otro tema, que básicamente es cinemática y dinámica rotacional. ¿Ok? Básicamente basados en un cuerpo rígido. Un cuerpo rígido es un sistema de muchas partículas en el cual sus distancias son todas iguales y es un sistema indeformable. Básicamente un sólido. Bien, entonces, volvemos a ver en cinemática y dinámica rotacional, todo empieza a partir de la cinemática rotacional, que básicamente es una cinemática de un movimiento circular. Así que, recordando un poco lo que era la cinemática rotacional, ¿recuerdan cuando veían MCU y MSV? Tenemos una partícula que tiene una posición inicial en un tiempo inicial, lo cual está determinado por un ángulo, ¿no? Una posición inicial y una posición angular inicial. Está rotando luego de un tiempo, pongámosle RT en un dado tiempo. Aquí tiene otro ángulo. Bien, entonces, en el movimiento circular tenemos dos casos, MCU y MSV. ¿En qué se diferenciaban? ¿Cuál era la diferencia entre un movimiento circular uniforme y uno uniformemente variado? En el uno había aceleración angular, en el otro no. En el movimiento circular uniforme, la velocidad es la misma siempre, no varía. Tanto velocidad tangencial como velocidad angular. Entonces, por un lado, teníamos la velocidad angular, que era la variación de la posición angular con respecto al tiempo. Que uno lo puede ver como básicamente como variación angular sobre la variación del tiempo, o la primera derivada de la posición angular con respecto al tiempo. Así que bueno, voy a cambiar de orden esto. Si yo paso esto al otro lado,
y luego integro esto desde la posición angular inicial hasta una posición, y acá, como está integrado con respecto al tiempo, sería desde un tiempo 0 hasta un tiempo t. Este integral me queda por un lado, este quita, y la posición angular inicial. ¿Y qué pasa en el lado derecho? Como la velocidad angular es constante, no depende del tiempo, sale como una constante, y nos queda esto multiplicado a tiempo menos tiempo 0. Si yo paso al otro lado, la posición angular inicial, me queda esta fórmula. Que si recuerdan, esta fórmula es la fórmula de la posición angular con respecto al tiempo en un MCV. Es decir, cuando la velocidad angular es constante. ¿Qué pasaba en el segundo caso? En un M sub V, ya la velocidad angular no es constante. ¿Por qué varía la velocidad angular? Porque hay una aceleración. La primera derivada de la velocidad angular con respecto al tiempo es aceleración angular. Si hago lo mismo que hice acá, paso al otro lado y luego integro de una velocidad angular inicial a otra dada, y está desde el tiempo inicial a un tiempo t. Para el M sub v, nosotros tenemos que la aceleración angular es constante. Entonces, al integrar, esto sale como una constante. Bueno, acá me queda velocidad angular menos velocidad angular inicial es igual a aceleración angular por t menos t inicial. Si paso al otro lado, la velocidad angular inicial, lo que obtengo finalmente es esta expresión. Que básicamente esta es la ecuación de la velocidad angular en el tiempo para un M sub v. ¿Y qué pasa con la ecuación de la posición? Podemos partir de igual manera como acá, pero cuando tengo esta expresión e integro, ¿qué pasa con la velocidad angular? Ya no puede salir como constante, porque ahora en este caso la velocidad angular depende del tiempo. Entonces lo que se hace es que se sustituye por su ecuación. O sea, cómo depende, cómo es esa dependencia con respecto al tiempo. Aquí. Entonces, le escribo y esto es velocidad angular inicial más la aceleración por el tiempo. Y esto lo integro con respecto al tiempo. Entonces, acá me queda posición angular menos posición angular inicial. Esto es igual. La integral de una suma es igual a la suma de las integrales. Integral de la posición angular inicial con respecto al tiempo, me queda posición angular inicial por tiempo. Bueno, t menos t inicial. Más, acá me queda un medio de la aceleración angular por t menos t inicial al cuadrado. Si yo lo paso esto al otro lado, me queda de la siguiente manera.
Y esta es la ecuación de la posición angular con respecto al tiempo. Cuando existe una aceleración que hace que la velocidad angular varíe. ¿Se acuerdan de esto? Esto vino en la primera parte de Física 1. Bueno, ahora lo traemos de vuelta porque lo pueden necesitar para los temas que vienen. Así que bueno, eso por un lado. Luego, ¿cómo se relaciona la velocidad tangencial con la velocidad angular? ¿Se acuerdan? Hay una relación entre la velocidad tangencial y la relación angular. Nosotros sistema. Hay una partícula con esta posición. Si yo proyecto esto, hay algo que se llaman vectores unitarios, que básicamente son vectores que sirven para indicar la dirección de un vector. Es un vector que su magnitud es 1, entonces solo nos sirve para darle la dirección a otro vector. Si yo proyecto esto y esto vale 1, yo puedo decir que hay un vector unitario R y le pongo un sombrerito arriba. Por otro lado, de manera tangencial o de manera perpendicular a ese, tengo otro que es un vector unitario angular. ¿Ok? Entonces, esto vale θ. Si este vector unitario vale 1, y este ángulo es el mismo de acá, ¿no? Esto es una proyección y esta es paralela a este eje, ¿no? Si este vector vale 1, su magnitud, ¿cómo quedaría? ¿Cómo serían las coordenadas X y Y? En X sería coseno de θ, ¿no? Coseno de θ. Y en Y sería seno de θ. Eso vale este vector unitario. Si ustedes le sacan el módulo a ese vector, o sea, si sacan raíz cuadrada de estos cuadrados, de la suma de estos cuadrados, sin importar qué valor le ponga, eso les va a dar 1. Ahora, ¿qué pasa con este vector de acá? Si yo hago esta línea que es paralela al eje Y y perpendicular al eje X, significa que este ángulo es este mismo θ de acá. ¿Se ve eso? Entonces, ¿cómo serían las coordenadas de ese vector angular unitario? En X, primeramente es negativo, ¿no? Porque la componente en X está a la izquierda. Eso es un menos. Si esto vale θ y esto vale 1, ¿cómo sería este de acá? Seno, ¿no? Menos seno de θ. Y en Y, ¿cómo sería en Y? Más coseno de θ. Nuevamente, este vector, la magnitud es igual a 1. Por eso se le llaman vectores unitarios. Bien, entonces, yo puedo reescribir el vector posición R. Puedo decir que es igual a R siendo el módulo de este vector,
por el vector unitario R sombrerito. Tiene un nombre, pero la verdad no me acuerdo. O sea, si yo multiplico la magnitud de R por este vector unitario, me da el vector R, el vector posición. Bien, por un lado, eso se puede escribir de esa manera. Ahora, ¿qué pasa con la velocidad tangencial en un movimiento circular? La velocidad tangencial siempre es tangencial a la trayectoria. Entonces, si es tangencial, esto es velocidad tangencial. ¿Ok? La velocidad tangencial era igual a así, al radio por la velocidad angular. De esta manera se relacionan la velocidad tangencial y la velocidad angular. Que esto significa que mientras más grande sea el radio del círculo que describe la trayectoria, mayor va a ser la velocidad tangencial, si estamos hablando de una misma velocidad angular. Y ahora, esto es el módulo del radio y el módulo del vector, perdón, y el módulo de la velocidad angular. ¿Por qué vector unitario debería ser multiplicado? ¿Por el vector unitario R o el vector unitario tita? Tita, ¿no? Tita es perpendicular a R, por tanto es tangencial a la trayectoria. Entonces yo puedo reescribir esto multiplicándolo por el vector unitario tita. Y por último, tenemos... ¿Qué más tenemos en un movimiento circular? Tenemos posición, velocidad y aceleración. ¿Qué aceleración tiene todo movimiento circular? Sin importar que es un MCU o un MSV. Centrípeta. La aceleración centrípeta es aquella que te encarga de variar el vector velocidad en dirección. Cuando nosotros tenemos un movimiento circular uniforme, la velocidad tangencial no cambia en módulo, pero cambia en dirección, porque a medida que se va moviendo la partícula, el vector velocidad va cambiando. Y eso se debe a la aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta siempre apunta hacia el centro de la circunferencia. Esta, nuevamente, existe tanto en el MSU como en el MSV. Y por otro lado, tenemos la aceleración tangencial, que esta solo se da en el MCV. Que la aceleración tangencial lo que hace es que varíe la velocidad en módulo, la velocidad tangencial en módulo. Y por tanto tiene la misma dirección que la velocidad tangencial. Y es decir, que es perpendicular a la aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta se calcula multiplicando el radio por la velocidad angular al cuadrado. Si yo lo quiero expresar de forma vectorial, ¿por qué vector unitario debe ser? Por este y ¿de qué forma? Menos R, ¿no? Porque la aceleración centrípeta siempre apunta hacia el centro de la circunferencia, mientras que el vector unitario R apunta hacia el lado contrario, pero tiene básicamente la misma dirección, solo que el sentido contrario. Entonces, yo puedo expresar esto como menos R sombrerito. Y por otro lado, tengo la aceleración tangencial, que es igual a R por la aceleración angular. ¿Y esta qué dirección tiene? ¿Por qué vector unitario lo puedo multiplicar? ¿Perdón? Por tita, ¿no?
Bien, y la sumatoria de estas dos aceleraciones es básicamente lo que se llama aceleración total. La aceleración total es la sumatoria de la aceleración centrípeta más la aceleración tangencial. ¿Qué significa ese símbolo? El sombrerito. Este es aceleración, el alfa. Ah, el alfa es aceleración angular. En el movimiento circular uniformemente variado, varía la velocidad tangencial y la velocidad angular. La velocidad tangencial varía porque existe una aceleración tangencial y la velocidad angular varía porque existe una aceleración angular, que la denotamos como alfa. Donde alfa o sea, la aceleración angular y la velocidad angular, ¿se acuerdan que es un vector que es perpendicular al plano del movimiento? Es decir, que si el movimiento es en esta hoja, tanto la velocidad como la aceleración angular sería de esta manera. Dependiendo si el movimiento es horario o antihorario, sería como saliendo de la hoja o ingresando a la hoja. Cuando es antihorario es saliendo y cuando es horario es como que entra a la hoja. Bien. Esto como para recordar un poco de cinemática y también como que vale la pena revisar cómo se relacionan con estos vectores unitarios. ¿Se entendía hasta aquí? Esto es mal. Demostración teórica. Bien. Ahora veamos dinámica rotacional. Bien. Si yo tengo un cuerpo y quiero hacerlo girar en torno a este eje. Yo le ejerzo una fuerza aquí. Esta fuerza tiene una distancia de aquí al eje, una distancia de, digamos. Si yo ejerzo esa fuerza hacia la izquierda, estaría haciendo que el cuerpo rote en sentido antihorario. ¿Qué pasa cuando yo ejerzo una fuerza a una cierta distancia de un determinado eje de rotación? Básicamente estoy ejerciendo lo que se llama torque o momento de una fuerza. Se puede encontrar como momento de una fuerza, torque o momento de torsión. Cualquiera de las tres maneras se encuentra en los libros. Matemáticamente es el producto de la fuerza que se ejerce por el brazo de palanca. El brazo de palanca es la distancia desde la fuerza hasta el eje de rotación, pero formando un ángulo de 90 grados. En este caso, si yo ejerzo una fuerza perpendicular al eje horizontal, esto vale 90 grados. Entonces, el torque es igual a F por el brazo de palanca. Físicamente, el torque es una medida de tendencia a rotar un objeto cuando le inyecto una fuerza. Eso es una tendencia o una fuerza a hacer girar un objeto alrededor de un punto o de un eje. Como pueden ver, el torque depende de la fuerza y de la distancia. Mayormente lo que más influye es la distancia, y el branco es el brazo de palanca. Cuando ustedes, por ejemplo, empujan la puerta, ¿cuándo les cuesta más empujarla? Digamos, acá tenemos el eje de rotación sería aquí donde están las bisagras. Si yo empujo aquí o empujo desde acá, ¿desde dónde me tomó más esfuerzo? ¿Desde punto A o desde punto B? No. Desde la A. Es decir,
desde la distancia más pequeña. Mientras mayor sea la distancia del brazo de palanca, el momento o el momento de torsión o torque, es más alto, lo cual significa que es más fácil girarlo. Su tendencia a hacer girar sobre un determinado eje es mayor. Por eso siempre cuando uno quiere hacer rotar algo, lo más efectivo es hacerlo lo más lejos posible. Así que bueno. Bueno, entonces, en este caso en específico vemos que la fuerza que se ejerce efectivamente tiene un ángulo de 90 grados. Pero ¿qué pasa si esto ya no es así? Porque no siempre vamos a hacer un ángulo de 90 grados con respecto al eje. Yo ejerzo una fuerza de esta manera. Y quiero hacerlo girar en torno a este eje. Esta es la posición R. Este ángulo no es 90 grados. Pero, si yo hago una proyección y busco desde... Bueno, es que me salió un recto. Aquí hay 90 grados. El brazo de palanca es este de aquí. O sea, el brazo de palanca es la distancia desde el eje de rotación hasta la fuerza o su proyección, de tal manera que hagan un ángulo de 90 grados. Entonces, si yo proyecto este R, tengo este ángulo pi, que yo sé que mi grafiquito tal vez no es tan... ¿Cuál es la variable de abajo? Ah, este es B. Sería esto mismo acá, voy a cambiarle el nombre. Esto es B. Bien. Por leyes de ángulos opuestos, este phi es el mismo que este de acá. Aquí abajo se forma un triángulo rectángulo. Bien. Entonces, yo parto de aquí, pero seno de phi. Si yo me fijo en este triángulo rectángulo, el seno de este ángulo es igual al cateto opuesto, que es el brazo de palanca, dividido para la distancia entre el eje de rotación y la fuerza, o sea, R. ¿Se ve eso? Sí. Esto es igual a B sobre R. Si de aquí despejo B, me queda que es R por el seno de θ. Entonces, el brazo de palanca es igual a la distancia entre el eje de rotación y la fuerza por el seno de el ángulo, este ángulo que es entre ese vector posición y la fuerza. Si yo sustituyo eso en la ecuación del torque, tengo que el torque es igual a la fuerza por R por el seno de phi. Siendo phi el ángulo entre la fuerza y R. F es la fuerza que se ejerce sobre el objeto y R es
el vector posición desde el eje de rotación hasta donde se produce la fuerza. ¿Ok? El ángulo entre esos dos nos da, entre esos dos vectores, F. Entonces, si yo quiero encontrar el momento si quiero encontrar el torque, puedo multiplicar el módulo de la fuerza por esa distancia por el seno de phi. Y ahora, el torque en realidad es un vector, no es un simple escalar. ¿Hay alguna operación vectorial en la cual, operando con sus módulos, tengo que sea la multiplicación de los módulos de los dos vectores por el seno de su ángulo? ¿Se acuerdan? Hay 4 operaciones vectoriales: suma, resta, producto punto, producto cruz. Producto punto y producto cruz casi no se usa en física 1, pero si se acuerdan, el producto cruz, el módulo del vector resultante del producto cruz es igual a la multiplicación de sus módulos por el seno de ese ángulo. O sea, el módulo, perdón, que el vector torsión, que el vector torque es igual al producto cruz de R por F. O nosotros teníamos un vector A, producto cruz por un vector B, nos daba otro vector, no sé, C. El módulo de A cruz B era igual al módulo de A por el módulo de B por el seno del ángulo entre los dos vectores. Tomando eso, nosotros podemos decir que el torque es igual al producto cruz entre el vector posición desde el eje de rotación hasta donde se inyecta la fuerza, cruz el vector fuerza. Bien, si el torque es posición multiplicado por fuerza, ¿qué unidad me da eso? La fuerza se mide en newtons y la posición en metros. Entonces el torque se mide en newtons por metro. Entonces, aquí lo que tienen que recordar es estas dos ecuaciones. El vector torque es igual al producto cruz de esos dos vectores y su módulo se puede calcular multiplicando estos dos módulos por el seno del ángulo que forman. Para esto hay un par de ejercicios que tienen que calcular el producto cruz. Así que tienen que acordarse cómo era el producto cruz. Igual como son vectores de 2 dimensiones, es literalmente cruzarlos, multiplicarlos en cruz. ¿Se entendió hasta aquí el torque? Sí. Bien, ahora, ¿qué pasa si en un mismo cuerpo aplicamos varias fuerzas en diferentes lugares? Si yo ahora tengo R1, F1, ahora hago por acá R2, inyecto F2, y luego por acá R3, F3. Lo que voy a tener es varios torques
en un mismo cuerpo. El torque total de ese cuerpo es la sumatoria de todos los torques que haya. Por ejemplo, si hay 3, sería torque 1 más torque 2 más torque 3 hasta el torque n. Es decir, que el torque total del sistema es igual a esta sumatoria. Es decir, para calcular el torque total de un cuerpo en el cual se están ejerciendo diferentes fuerzas en diferentes puntos, hay que calcular cada torque de manera particular y luego sumarlos. Ahora, cuando uno, como ya vimos, cuando uno le inyecta una fuerza en un punto de un objeto, lo que está haciendo es básicamente tratar de rotarlo. Cuando hablamos, cuando nosotros sumamos los torques, hablando de sus módulos, dependiendo hacia dónde haría girar este torque, va a tener un signo asignado, Por ejemplo, esta fuerza, si yo le empujo con esta fuerza hacia allá, ¿hacia dónde tendería a girar debido a esa fuerza? ¿En sentido horario o antihorario? ¿Cuál? La fuerza 1, esta. Antihorario. Antihorario, ¿no? Mientras que para la fuerza 3 sería horario. Cuando la fuerza que le inyectemos haga, o sea, la tendencia sea a girar en sentido antihorario, como sobre el eje X. Puede girar el F1 va así. Ajá. No, o sea, Está fijo. claro, no puede. Ah, está fijo. El punto fijo. Eso es sobre un mismo eje de rotación. Sí, para estos sistemas tienes varios torques sobre un mismo eje de rotación. Así que bueno, cuando la fuerza muestre una tendencia a que el objeto gire de manera antihoraria, vamos a decir que ese torque es positivo. Mientras que cuando lo haga de manera horaria, ese torque va a ser negativo. Va a ser el mismo valor que la velocidad angular. Que la velocidad angular. Están relacionadas, ya lo vamos a ver. Bien, ¿te entendías aquí? En la mayoría, bueno, hay ejercicios que son vectoriales, hay otros que son más que todo escalares. Bien. Vamos a hacer un par de ejercicios de este tema y luego seguimos avanzando. Este tema de cinemática y dinámica rotacional es un poco extenso, tiene varias cosas que están concatenadas. ¿Sí? Así que vamos a hacer un par de ejercicios de esto, luego seguimos con el otro, hacemos de eso y bueno, y así vamos de poco a poco. Pero lo otro sería darles toda la teoría, pero es mucha información y no es muy efectivo. Bien. Voy a borrar esto. Para el
Bien, vamos a hacer el ejercicio 2 de la guía 3. Primero, en el ejercicio 1 hay dos preguntas conceptuales más que todo. Bueno, solo como para reforzar. El ejercicio 1 dice, una persona intenta aflojar una tuerca de una llanta de un camión. En un primer caso, la fuerza se aplica a 0,2 metros de la tuerca y en el segundo caso se aplica a 0,3 metros. ¿En cuál de los dos casos, el de la derecha es el de 0,3 y el de la izquierda es el de 0,2? ¿En cuál de los dos casos la persona aplicando la misma fuerza producirá mayor efecto de rotación? ¿En cuál producirá mayor efecto de rotación? ¿En el que lo hace desde 0,2 o en el que lo hace desde 0,3? 0,3. 0,3, ¿no? Como lo haces en una mayor distancia, es decir, un mayor brazo, produce un mayor torque. Por lo tanto, va a tener un mejor efecto de rotación. Bueno, eso más. Vamos con el 2. Nos pide hallar la longitud de los brazos de una palanca de 40 centímetros de largo, sabiendo que permanece en equilibrio cuando de sus dos extremos penden pesos de 12 newtons a la izquierda y 20 a la derecha. Tenemos aquí ejercicio 2. Bien, esta palanca mide 40 centímetros. ¿Ok? Nos dice que en el extremo izquierdo pende un peso 1, vamos a ver peso 1, de 12 newtons, y a la derecha otro peso de 20 newtons. Bien. Nos pide calcular la longitud de los brazos de palanca cuando, en primer lugar, sí se desprecia el peso de la palanca. O sea, básicamente esta barra no pesa nada. Idealmente no pesa nada. Lo único que tenemos es el peso 1 a la izquierda y el peso 2 a la derecha. Que nos pidan los brazos de esa palanca significa la distancia desde el eje de rotación, que sería este pivote, hasta, o sea, cuál es la posición de este con respecto a un sistema de referencia. Si yo pongo mi sistema de referencia aquí, este es mi 0. Y para acá es X. Fíjense que de aquí a acá hay 40 centímetros. Entonces, de aquí a aquí, esta es una distancia X, que es lo que vamos a buscar. Entonces, de aquí a acá, ¿cómo sería? 40 menos X. Bien, hablando en centímetros. En realidad, una de las cosas que primero tenemos que hacer es pasar centímetros a metros, porque los pesos están en newtons. Así que esta longitud, que vale 40 centímetros, sería 0,4 metros. Bien, y nos dice que el sistema permanece en equilibrio.
eso medio que se adelanta un poco a un tema que vamos a ver la semana que viene, que es lo que se llama equilibrio rotacional. Nosotros vimos en física 1 que en dinámica llamamos que un sistema está en equilibrio cuando la sumatoria de fuerzas era igual a 0. Pero eso es un equilibrio traslacional. Ahora, hay otro equilibrio que es el equilibrio rotacional. Que un sistema esté en equilibrio rotacional significa que la sumatoria de sus torques es igual a 0. Es decir, que esta sumatoria es igual a 0. La sumatoria de todos los torques debe dar 0. Bien. Entonces, básicamente lo que tenemos que poner aquí es todos los torques que estén en este sistema y sumarlos e igualarlos a 0. Ahora, el eje de rotación sería donde está el pivote. Entonces, el brazo de palanca que nos pide es este X. Bien, entonces, tenemos dos fuerzas en nuestro sistema. El peso de la izquierda, peso 1, y el peso de la derecha, peso 2. ¿Cómo sería el torque del peso 1? Primero, ¿sería positivo o negativo? ¿Cómo haría girar este peso? Si yo le hago así, sería antihorario, sería positivo. Vamos a ponerle un más. El torque de esa fuerza, recordemos que el peso es una fuerza, sería la fuerza, es decir, el peso 1, por el brazo de palanca, que en este caso, si este es el eje de rotación y el peso se hace aquí y perpendicularmente, básicamente esta distancia es el brazo de palanca, porque esto forma 90 grados, ¿se ve? Entonces, el brazo de palanca es X. Bien, ahora, eje de rotación, peso 2. El peso 2, si yo apoyo así, ¿hacia dónde giraría esta barra? Horario, ¿no? Entonces va a ser negativo. Menos el torque sería la fuerza, que es el peso 2, por el brazo de palanca. El brazo de palanca es la distancia desde donde se aplica la fuerza hasta el eje de rotación. Nuevamente, esto forma 90 grados, entonces esta distancia es el brazo de palanca. ¿Cómo es esta distancia? 40 menos X. Bueno, 0,4 menos 0,4 metros menos X. Eso no tiene un signo, nada. ¿Cuál? Sería un vector así. Para distancia no tiene ningún vector, ¿no? No, aquí estamos usando los módulos. Entonces, con los signos le asignamos hacia dónde. Bien. Igual, sí, no. Esto es igual a 0. Bien, peso 1 es masa 1. No, el peso 1 ya nos dio directamente, ¿no? Bien, sustituyo 12 newtons por X menos 20 newtons por 0,4 metros menos X, y esto es igual a 0. 12 newtons por X menos 20 por 0,4. $8 newtons por metro, menos por menos más, 20 newtons por X es igual a 0. Sumo términos semejantes, son 32 newtons por X. Esto pasa al otro lado, 8 newtons por metro. X es igual a 8 newtons por metro dividido para 32 newtons. Con lo cual, con este se me va. Y esto me queda 0,25.
0,25 metros, que son 25 centímetros. ¿Se entendió este ejercicio? Sí. La fuerza por distancia. Sí, porque la ecuación del torque es el brazo de palanca por la fuerza. En este caso, el brazo de palanca es la distancia. Bien, el ítem B decía que ahora haríamos lo mismo, el brazo, la longitud del brazo de palanca, pero ahora considerando que el peso de la palanca, o sea, el peso de esa varilla es de 2 newtons, donde se debe ubicar el apoyo. Okay. Si es primeramente, la varilla tiene un peso. Si es una varilla de densidad constante, ¿dónde pondrían el peso de la varilla? En el medio. Eso es la varilla. Esto sigue teniendo un peso 1 aquí y otro peso 2 acá. Es 2 newtons. Esto tiene que estar en equilibrio rotacional, es decir, que la simetría de todos sus torques debe dar 0. Por ende, que esa barra no debe rotar. El pivote debe estar de tal manera que no debe rotar. Básicamente, el pivote tiene que estar en el eje, digamos, de rotación, de tal manera que la suma de los torques dé 0. ¿Ustedes dónde pensarían que está? ¿A la derecha del peso de la barra o a la izquierda? ¿Por qué? Si tiene menos torque respecto al peso más grande. Claro, a la derecha hay más peso que a la izquierda. Si yo quiero evitar que rote, yo tengo que tenderlo a poner un poco más cerca de donde hay más peso. Entonces, yo puedo decir que esto está más o menos por acá. Bien. Y luego es lo mismo que antes. Esto vale X y esto vale 0,4 menos X. Bien, ahora vamos a ver lo de los torques. Esto debe ser igual a 0. Entonces, torque 1 más torque 2 más torque 3 y esto es igual a 0. Es decir, 2 más el de la barra. Bien. Torque 1. Si el eje de rotación sería el peso 1 por X, ¿no? Igual que hace un rato. Más. Si eso está a la derecha, el peso de la barra, en teoría, haría que gire en sentido horario o antihorario.
antihorario, entonces va a ser positivo. 2 más el peso de la barra. Bien. ¿Y cuál sería la distancia entre ese peso y el eje de rotación? X. Sí, no sabemos exactamente, pero es esta distancia de aquí. Recuerden que el peso de la barra está a la mitad. Y nosotros dijimos que el eje de rotación está un poquito más allá. Y de aquí a aquí es X. Si de aquí a aquí es X y de aquí a aquí es la mitad de la barra, es decir, 0,2, entonces ¿cuánto sería? X menos 0,2. ¿Lo ven? La distancia que necesitamos aquí es este pedacito. ¿Ok? El peso de la barra está a la mitad de la barra. La barra tiene una longitud de 0,4. Si está a la mitad, significa que de aquí a acá vale 0,2 metros. Y a su vez, abajo establecimos que de aquí a acá, esto vale X. Entonces, ¿cuánto vale este pedacito? ¿Lo ven? ¿Cuánto vale ese pedacito? Si de aquí a aquí es 0,2 y de aquí a aquí hay X, X menos 0,2. X menos 0,2. X menos 0,2 metros. Bien, esto es de la barra. Luego, el peso 2, como haría que gire en sentido horario, es negativo. Tenemos peso 2 y la distancia, al igual que en antes, 0,4 menos X. Y esto debe dar 0. ¿Se entendió hasta aquí? Recuerden que los torques es la fuerza por el brazo de palanca. El brazo de palanca es la distancia entre el eje de rotación hasta la fuerza, pero haciendo un ángulo de 90 grados. En este caso específico, justamente es la distancia entre el eje de rotación y las fuerzas, porque es una barra horizontal y las fuerzas, como son hacia abajo, por efecto de la gravedad, cumplen con la condición de que forman 90 grados con la barra. Bien, ahora lo que tenemos que hacer es despejar X nuevamente. Entonces, 12 newtons por X más el peso de la barra, 2 newtons, vamos a hacer directamente, X, menos, esto es 2 por 0,2, esto es 0,4, ¿no? 0,4 newtons por metro. Menos peso 2, 20 por 0,4. 8, gracias. Newtons por metro, menos por menos es más 20 newtons por X, y esto es igual a 0. Sumo términos semejantes. Tengo 20 más 2 más 12, es decir, 34. 34 newtons por X. Y luego tengo estos dos, que sería menos 8,4 newtons por metros. Y esto es igual a 0. Es decir, que X es igual a 8,4 newtons por metro, dividido para 34 newtons. ¿Cuánto me da esto? 0,25. ¿Cuánto? 0,25 metros. No, ¿en serio? 24,7. Coma 247. Que esto en centímetros es 24,7 centímetros. ¿Se encuentra efectivamente más a la derecha del centro de la barra? Sí.
Entonces escogimos bien la ubicación del eje de rotación. Y elegimos mal. Yo imagino que saldría una cantidad menor a 20. O sea, no tendría congruencia, digamos, la hipótesis con la respuesta. No, por eso, proponele que yo me confundo y pienso que el eje está al hecho. Ujú. Ya la sumatoria de los torques, o más signos al revés. Claro, cuando pongas los signos y después X, o te va a salir el número, digamos, si tú pusiste que va antes de la mitad, o te va a salir el número más grande de la mitad, o te puede salir negativo. Profe, pero Es verdad. 24/7 y antes estaba en 25. Como que saben. La anterior cuando estaba el peso estaba a 25 centímetros. Ah, sí, mi dibujo igual es una exageración. No, pero ahora 24/7. Tiene que ser más grande que el ¿Qué más? líquido. El eje tiene que ser más corto en este caso. Oye, lo que hicimos. Tenés el peso de la barra que te ayuda. O sea, tienes más chico. Claro. Y después Déjame pensar. Es para ver si. Si no hay el peso de la barra, y creo que tienes que estar. Más a la derecha. Claro, porque justamente el peso de la barra te ayuda un poco a que haya más peso a la izquierda. Digamos, de donde estaba el pivote. Por eso, pero si te ayuda, porque baja el. Es medio difícil de verlo, pero claro. Igual la diferencia es poca, porque el peso de la barra es poco comparado con los pesos de los extremos. Pero sí es. Un monto para poder intentar ganando, si va un poco más a la derecha, un poco más a la izquierda. Siempre, o sea, para que esté en equilibrio el eje de rotación tiene que estar como más cerca de donde haya más peso, porque harías menos palancas. Entonces, al hacer menos palancas hay menos torque, entonces tiende menos a rotar. Ahora, si el torque de trajes grandes, sí, mayor la tendencia a rotar. Sí, Más chico, menor rotación. era así también. ¿Cómo sería? Y no se mueve porque está en equilibrio. En el caso de para poder imaginar un polígono Horarios que, si yo hago una fuerza aquí, hace así. Eso es horario. Si pongo una fuerza acá, antihorario. Sí, no le pones el triangulito este como para que no pueda manipular las dos. Sí. Pero Saldrá muy bien donde está el eje de rotación, básicamente. Donde debe estar para que no rote. ok. Y siempre tiene que estar más cerca del lado donde la viene. Si quieres que esté en equilibrio, el eje de rotación tiene que estar más cerca de donde haya más peso. Porque va a ocasionar menos torque. Menos torque significa menos tendencia a girar. El largo 40 centímetros, o sea, 0,4 metros. Yo lo pasé a metros, porque siempre es mejor estar con la habilidad. cerca de, o sea, lo pusimos bien. Sí. Pasa que sí, con ella no se puede No estar más o menos cerca de medio, porque no peso de la palabra. Igual, por lo que te acabo de explicar hace un ratito, como a la derecha hay más peso que a la izquierda, para que esté en equilibrio, lo más conveniente es que el eje de rotación, nuevamente, esté más cerca de donde haya más peso, que hay más peso. Sí, mi gráfico no es muy... Sí, pero fíjate que te dio 0,25 significa que está más allá de la mitad. Sí, el gráfico es algo. para poder entender. Sí, más que lo dice aquí, pero no es representativo. Ok. Sí. Esto pasó
Tremendo, hay un juez, ¿no? En el caso de 2 newtons. Siempre como más o menos cerca de eso, el lado donde se gasta mucho peso. Claro, pasa que si tú lo ponías más acá del medio, a la derecha ibas a tener mucho más peso que a la izquierda. Entonces, si lo pones más acá, eso haría que rote. No estaría en equilibrio rotacional. Por los conceptos de torsión. Bien, ahora vamos a hacer el ejercicio 3-4. Bien, ejercicio 4. Vamos a hacer el ítem A, al menos. Bien, en el ejercicio 4, ítem A, nos dice, calcular el momento de cada una de las fuerzas coplanares F1, que es igual a 3, menos 1, y F2, que es igual a 2, ambas en newtons. Ubicadas en los puntos R1 igual 4,1 centímetro y R2 es igual a 2,2 centímetros. Con respecto al origen de coordenadas. Bien, hay que calcular el torque para cada una de esas fuerzas y luego, si lo sumamos, tenemos el torque neto del sistema, ¿no? Como tenemos vectores, lo que conviene es utilizar la fórmula vectorial. Primero, unidades. Las posiciones están en centímetros, pero las fuerzas están en newtons. Entonces hay que pasar a metros las posiciones. Esto sería 0,04 y esto sería 0,01 metro. Y esto sería 0,02 metros. Bien, el torque es igual al producto cruz de la posición y la fuerza. Esto es 0,04 y más 0,01 J, esto en metros, cruz 3, menos 1 y esto newtons. Cuando hacemos un producto cruz de dos vectores, el resultado es otro vector, por eso también se llama producto vectorial, el cual es perpendicular al plano donde se encuentran los dos vectores. ¿De acuerdo? Si estamos hablando de dos vectores y J, ay, pensé también tenía que contar así. Perdón. Significa que son dos vectores en un plano XY. Por tanto, su producto cruz nos va a dar un vector que va a estar acompañado por la K. ¿De acuerdo? Son tres dimensiones de I, J, K. Entonces nos va a dar un vector K. ¿Cómo se hacía el producto cruz? De un vector bidimensional. No, eso es un producto punto.
es este por este menos este por este. Y ese resultado es en el eje que en realidad, bueno, mucha gente se lo aprende así, pero esto es así. A cruz B es igual a I, J, K, a X, a Y, a Z, BX, BY, BZ. Y esto es un poco larga la expresión, pero es este por este, AY por BZ, menos este por este, BY por AZ, y esto me da I más. En J es este por estos dos, espérame, no. AZ por BX menos a este de aquí por este de acá, AX por BZ, y esto me da J. Y en K es AX por BY, este por este, y menos este por este. Es decir, BX por AY, y esto me da K. Como nosotros tenemos vectores bidimensionales, es decir, no tenemos componentes en Z, no hay ni este, fíjense que esto es 0, esto es 0, esto es 0, esto es 0. Por eso el vector resultante solo tiene componente en K, es decir, en el plano Z. Y si se fijan, básicamente es multiplicar el componente X del primer vector por el componente Y del segundo vector, menos el componente X del segundo vector por el componente Y del primer vector. Aquí nosotros vamos a trabajar con vectores bidimensionales, así que si se aprenden esto, es suficiente para un vector bidimensional. Entonces, según eso, la componente X del primer vector, 0,04, por la componente Y del segundo vector, es decir, menos 1, menos la componente X del segundo vector, es decir, 3, por la componente Y del primer vector, es decir, 0,01. Y esto me queda con dirección K. Y en unidades de newtons por metros, porque multiplicas newtons por metro. Este torque me da esto por esto menos esto por esto. Gracias. Menos 0,07 K newtons por metro. Efectivamente nos da un vector que solo tiene una dirección perpendicular al plano de los dos vectores en cuestión. ¿Perdón? A partir de un producto cruz bidimensional tenemos una función. Que solo tiene dirección en un sistema. O una coordenada. O sea, que solo tiene una coordenada. Bien, vamos con el segundo. Torque 2 es igual a la posición 2 producto cruz de la fuerza 2. Entonces, tenemos 0,02 y más 0,02 J, esto es metro, producto cruz de 2I más 2J newtons. Bien, entonces, ¿cómo me quedaría este torque? ¿Cómo sería esto de aquí con estos números?
Va a quedar cero igual. Sí, queda. Pero bueno, poniendo es 0,02 este por este menos este por este. 0,02 por 2. Esto es K y esto es Newton por metro. ¿Cuándo un producto cruz da cero? ¿Qué significa que un producto cruz dé cero? Son paralelas, son procesos. ¿Son paralelos o son perpendiculares? Son paralelos. Significa que R2 y F2 son paralelos. Y esto lo pueden ver incluso en la ecuación de cuando calculan el módulo. El módulo, fíjense que es la multiplicación de sus módulos por el seno de tita. ¿Cuándo el seno de un ángulo es cero? ¿Cuánto tiene que ser el ángulo para que el seno de ese ángulo sea cero? Cero. Si el ángulo entre los dos es cero, significa que son paralelos. Por si no se acuerdan, lo pueden mirar la fórmula y pensar en eso. En un producto cruz, dos vectores, el producto cruz da cero cuando los dos son paralelos. Entonces, si yo tomo los torques, básicamente solo va a ser igual a este de acá, a menos 0,07. ¿Entendió? El J no se al revés. El J es AZ por BX. No es A por B Z menos AZ por BX. No, porque siempre espérame. No, sí, en esta dirección es positivo y en esta es negativo. Si en este es positivo, sería AZ por BX es positivo, y en este es negativo, sería AX por BZ. Ah, yo tapo, tipo J, como que no es. Sí, también es una técnica. Pero tapa y es este por este y este por este. No es así. Es como que este lo pusieras acá al lado. ¿Sí? Si tapas, no es así. Es como que este lo pusieras acá al lado. Acá por este, sino este como que lo pones. De hecho, hay gente que lo que hace es que lo proyecta al lado o abajo para ver la continuidad. Como a donde le funcione mejor. Sí, a mí me parece. Sí, sí, me quedé Es como somos aquí, otro sistema, pero es como que aquí pones un sistema de coordenadas y determina esto. Porque este de aquí es 3 menos 1, pero el 3 es el para acá, es así. Era 4. Nuevamente, es que ahora cuando graficas esta de aquí, tienes que hacer un nuevo sistema de referencia aquí encima de la ahora es como que estás viendo. Ajá, exactamente.
Que no, sí, no. Bien, el ejercicio 3.10. Vieron que en la guía hay una sección que dice cuplas, que es el ejercicio 9. Las cuplas son es cuando se ejercen dos fuerzas de igual dirección, pero diferentes sentidos en un mismo sistema. Tienen la misma dirección, la misma magnitud, pero diferente sentido. Por ejemplo, en el ejercicio 3.10. Tiene la fuerza, vamos a llamarla fuerza P, de 50 kilogramos fuerza. Y esto tiene 45 grados. Y acá hay un punto A, donde hay una fuerza 2, bueno, fuerza A, que también tiene una magnitud de 50 kilogramos fuerza. Y esto también mide 45 grados. De aquí a aquí hay 90 centímetros. Entonces, fíjense que las dos, o sea, si yo pongo esta aquí, tienen la misma dirección, pero diferentes sentidos. Una flecha apunta, digamos, hacia arriba y la otra apunta hacia abajo. Y ambas tienen la misma magnitud. Ese es un sistema de cuplas. Son dos fuerzas que están siendo ejercidas sobre un mismo sistema a una determinada distancia y ambas fuerzas tienen la misma magnitud, la misma dirección, pero diferente sentido. ¿Ok? Ahora, la pregunta aquí es, ¿esto está en equilibrio? No, porque el centro no es el mismo. ¿Perdón? No, va a tender a rotar anticario. Exactamente. Y aquí entra de nuevo el concepto adelante de diferenciar equilibrio translacional y equilibrio rotacional. Si nosotros usamos un diagrama de fuerzas como lo hacíamos en dinámica, la sumatoria de fuerzas de esto da 0. Pero rotacionalmente no está en equilibrio, porque por las dos fuerzas que se están ejerciendo, esto va a tender a rotar. ¿Ok? Eso para empezar. En un sistema de cuplas no hay equilibrio rotacional. Bien, entonces, ahora nos pide, dice, un sólido está sometido a una cupla como se representa en la figura. ¿Cuál es el brazo y el momento de la cupla? Bien, el brazo básicamente es la distancia entre las fuerzas hasta donde se haga el torque. Y esto es como en realidad es un ejercicio que es para demostración. Entonces, lo primero que hay que hacer es escoger un eje de rotación. Un eje de rotación. La idea de esto es demostrar que el brazo, sin importar dónde ponga el eje de rotación, siempre tiene el mismo valor. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo pongo el eje de rotación en el punto B? Este es mi eje de rotación. El torque es igual al torque de la fuerza A más el torque de la fuerza B. Pero si mi eje de rotación está justo en el punto B, ¿qué pasa con la fuerza B? ¿Está ejerciendo torque? No, porque la distancia entre el eje de rotación es 0.
Entonces lo único que vamos a tener es el torque A. Bien. El torque A podemos calcularlo con la ecuación de la distancia A, o sea, entre el eje de rotación hasta la fuerza, por el módulo de dicha fuerza y por el seno del ángulo que el ángulo que forman los dos. En este caso, si este es el eje de rotación, este vector R sería este de acá. ¿No? Una pregunta, ¿cuál es el ángulo de A? 45. Es que tengo que hacer más grande los dibujos. Bien, entonces, ¿cuál sería la distancia, esta distancia real, el módulo? Esto de aquí, ¿no? Son 90 centímetros, que pasado a metros, esto es 0,9. La fuerza, está en kilogramos fuerza. 1 kilogramo fuerza son 9,81 newtons. Hay que pasar a newtons. Es decir, que la fuerza va a ser 50 kilogramos, va a ser 50 por 9,81. ¿Cuánto es? ¿No sería el total de 90? Sí, 90 centímetros, es 0,9 metros. Pero a la derecha también no habría una distancia. A ¿Cuál? la derecha podría ser que- No, porque la distancia es hasta tu eje de rotación. Ok, sí. Este es el eje de rotación. Y la fuerza está aplicada aquí. ¿Cuál es la distancia entre esos dos? Perfecto. 90 centímetros. Bien, esta fuerza me queda 490,5 newtons. 490,5 newtons por el seno. ¿Quién es phi? Phi es el ángulo que forma los dos vectores, es decir, esto de aquí. ¿Cuánto vale phi? Si esto vale 45, ¿cuánto vale phi? Sería 180 menos 45, eso es 135, dijeron, ¿no? Bien, 135 grados. ¿Cuánto me da este torque? $312.15 newtons por metro. ¿Cuál sería el brazo de palanca? De acuerdo con la teoría, el brazo de palanca es esto por esto. Es decir, RA, o sea, esta distancia por el seno del 135. Que esto me da 0,6364 metros. Bien. Ahora, ¿qué pasa si el eje de rotación lo pongo en el punto A? ¿Qué creen que pasa? En lugar de poner en B, lo pongo en A. La sumatoria, el torque total sería el torque A más el torque B. Pero en ese caso, el torque A no existe, es 0. Entonces solo tenemos el torque B. Que va a dar igual. Que va a dar lo mismo. Exactamente, o sea, sin importar dónde ponemos el eje de rotación, el resultado es el mismo y el brazo de palanca es de aquí.
ese es el punto de las cuplas. El brazo de palanca siempre es la distancia entre las dos cuplas multiplicado por por este ángulo. Quería hacer un dibujito o algo para aclarar en qué sentido va el torque. Cuando terminamos de botar la magnitud, era como para avisar por aquel lado, no se puede entender que va a ir antihorario. Sí, tienes razón, habría que poner el signo. O si no, poner que va antihorario. Sí. En todas las cuplas, una de las fuerzas está agarrada al eje de rotación. O puede ser que no. No estoy segura. Lo voy a ver y te respondo la otra semana. ¿Ah? No entendí también por qué no tengo, en este caso, la fecha en el nombre. Y estoy para el porcentaje de su gestión de año. No, nuevamente, la fuerza está así. ¿Cómo rotaría esto? Exacto, y eso es antihorario. Lo mismo acá. Si hago esto, eso hace que rote así. Bien. Por hoy día es todo, chicos. Nos vemos la semana que viene. En ambos sería antihorario. Sí, de hecho, sí. Los dos. Que el brazo lo multiplica por la fuerza. El torque es la multiplicación del brazo por la fuerza. Por eso. Está bueno, sí. Mañana el 2. El otro, pero bueno, también teoría, más teoría igual, más la teoría. No sé cómo llamar. La teoría, viste, no entendés lógica, pero medio como. No, ya tenemos que tener, porque hoy mismo. La IA 2 es todo cantidad de movimiento. Me parece que sí. Sí, igual si tienen alguna duda, porque no hacer Sí, porque la primera es el de masa. Calculo que la segunda debe ser movimiento. Sí. Chao. La primera es centro de masa, la segunda es impulso y cantidad de movimiento. Y la tercera es esto. Así que sí, deberían poder hacer hasta la tercera. ¿El siguiente laboratorio de qué es? Es momento de inercia de un volante que todavía no hemos visto. Sé que la La semana que viene es laboratorio. No, yo de curioso, no, ni idea. Chao, gracias, no. Chao. El siguiente laboratorio es de momento de inercia que yo esperaba llegar el día, pero me llegué. Entonces va a ser la semana que viene. Ok. La teórica de ese tema. Pues este tema me parece muy complicado. ¿Cómo? Este tema me parece medio complicado. Y física del continuo es una física. Sí, pero esto del todo que cosas. Es complicado lo que digo primero. ¿Cómo? Para mí, no,